¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Construyendo Leyes, un espacio que nos permite conocer de cerca el trabajo de todas las comisiones de la Asamblea Nacional. Soy Lorena Espinosa y en los próximos 30 minutos revisamos lo más destacado de esta semana. Esta semana inició trámite de proyecto de ley de uso progresivo de la fuerza. Avanza el proceso de sustanciación de juicio político en contra del superintendente de compañías. Próxima semana estará listo el informe de denuncia en contra del legislador Ebner Recalde. Con 5 votos a favor, la Comisión de Garantías Constitucionales aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley de apoyo humanitario. 15 artículos fueron modificados. La Comisión de Garantías Constitucionales aprobó el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada por el COVID-19. 15 artículos en materia laboral, educativa y financiera fueron reformados, explicó el asambleísta Mario Ruiz. El pueblo ecuatoriano, para que no se incrementen las tarifas en servicios de luz, agua, teléfono durante por lo menos un año a partir de la publicación de esta reforma, una ley que regule los costos médicos. En la mesa legislativa, Virgilio Sequicela señaló que la ley no se cumplió a cabalidad, por lo que cuestionó al sector financiero respecto a la renegociación de los intereses. Cualquier negociación que se realizó debía ser sin interés de mora y sin ningún tipo de interés. Por lo tanto, tendría que haber la devolución de esos intereses a quienes somos usuarios del sistema financiero. En el aspecto educativo, las rebajas a las pensiones educativas se mantendrán hasta el 30% a causa de las pérdidas de empleo a efectos de la emergencia sanitaria. Identificar por qué razones no han podido pagar, que se les pueda a ellos dar un apoyo, ¿no? O a su vez reincorporarlos en otra institución. Mantener disposiciones como las de rebajas en las pensiones educativas respecto de, obviamente, los padres de familia y los estudiantes. Mientras que otros artículos fueron eliminados por su temporalidad, una de ellas, las reformas al Código del Trabajo. Que permitió que varios trabajadores salgan a la calle o les voten a la calle sin pagarles indemnización, los estamos derogando. Tras la declaratoria de inconstitucionalidad al artículo 25 de la norma, los comisionados plantearon modificarla a fin de respaldar al sector de la salud y trabajadores que laboraron en primera línea durante la emergencia sanitaria. Coadyuvar con esos héroes de la patria que fueron los médicos, los trabajadores de la salud, tal vez colocándoles un puntaje adicional cuando se den los concursos. El encargado de la ponencia del informe ante el Pleno Legislativo será el asambleísta Mario Ruiz. Por otro lado, la comisión se reunió con representantes de la Organización de Naciones Unidas ONU para tratar procesos de fiscalización y proyectos relacionados a los derechos colectivos. Rolando Ayauca, Televisión Legislativa. La Comisión de Fiscalización avanza en el ciclo de comparecencias en el marco de la sustanciación del trámite de juicio político en contra del superintendente de compañías, Víctor Anchundia. A la comisión han comparecido varias personas, esto como parte de las pruebas de cargo y oficio. En el marco de la sustanciación del informe de solicitud de juicio político en contra del superintendente de compañías, la exdirectora nacional de control del mercado, Tania López, confirmó que investigó a las casas de valores implicadas en el supuesto desfalco a las arcas del ISPOL. 2 procesos de Delcor en liquidación, también terminaron en sanción 2 procesos de Coagran en liquidación, Atlántida Casas de Valores por su participación en las negociaciones del ISPOL. Confirmó que las empresas de Cevale simuló transacciones bursátiles con recursos del ISPOL. Entonces, básicamente las observaciones de Coagran y Delcor estaban enfocadas en eso, en las inconsistencias relacionadas con los temas de colocación y uso y también con la revisión de la parte financiera, básicamente por las diferencias en las cuentas de importaciones en tránsito. Pero hasta la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional también acudió el abogado de la empresa Ecoagram, Daniel Pino, quien detalló sus actividades dentro del organismo. Salvar a la empresa, utilizar las herramientas que el derecho nos da para poderla encauzar y utilizarla como un mecanismo de repago para los acreedores, que lamentablemente fue truncado, como repito, por decisiones de la autoridad de compañías. Ricardo Vanegas, proponente del juicio político, mostró su malestar por la información otorgada. Afirmó que es necesario profundizar en la documentación. Y hay una responsabilidad que podría ser penal de quienes han desempeñado en las funciones que acabo de mencionar. E insistió en un supuesto incumplimiento de funciones del titular de la Superintendencia de Compañías, Víctor Anchundia. Por parte de la Superintendencia de Compañías, y también comienzan a renunciar y a lo mejor irse del país los encargados de las diferentes superintendencias de valores, de fiscalización,
y de compañías. Este jueves la mesa legislativa recibirá al intendente nacional de seguros, Jorge Lince, quien informará las acciones administrativas de control realizadas en las empresas aseguradoras Sucre. Rolando Ayauca, Televisión Legislativa. De manera unánime, la Comisión de Educación aprobó una resolución mediante la cual rechazan los rubros destinados a educación de la proforma presupuestaria 2022. Los legisladores pedirán una reunión con el presidente de la República. La Comisión de Educación rechaza los valores designados para educación, educación superior, educación intercultural bilingüe, cultura, ciencia, tecnología y saberes ancestrales, contemplados en el presupuesto general del Estado de 2022. Por ello, los legisladores solicitan al Pleno que el presupuesto sea observado. No solamente constituye esa proforma presupuestaria 2022 con un recorte para educación, sino también para salud. No se contempla para el pago a las compensaciones jubilares. Creo que ya es momento, ¿no?, de hacer un pare, de pararnos, como se dice, de manera fuerte. Además, solicitarán al presidente de la República que se respeten los porcentajes estipulados en la Constitución para cubrir los montos para educación y que no se reduzcan. ¿Cuál es el rubro? Porque parece que los señores del Ministerio de Finanzas les fallan las calculadoras. Parece que los señores del Ministerio de Finanzas no les han enseñado a sumar y a restar. De no proceder, de no ser escuchados nuestros planteamientos, yo al menos sugiero y pienso que debemos ir tomando otras decisiones. Por otra parte, mediante la presidencia de la comisión se solicitará una reunión de trabajo con el presidente de la República, Guillermo Lasso, para analizar temas referentes al informe de sostenibilidad para el aumento salarial y el informe actuarial respecto del pago de incentivos jubilares para el Magisterio Nacional. No tenemos presupuesto, no vamos a tener una educación de calidad. Si no tenemos presupuesto, así nos presenten las mejores alternativas para tener una buena educación, no vamos a poder tener resultados positivos. La mesa legislativa resolvió además que el próximo miércoles convocará a los ministros de Finanzas, Trabajo y Educación para que puedan exponer el cronograma de pagos. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. Con 8 votos afirmativos, la Comisión de Soberanía Alimentaria aprobó el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Acuicultura y Pesca. La propuesta contempla modificaciones en las sanciones y multas. Durante el primer trimestre del 2021, las exportaciones pesqueras de Ecuador sumaron 417 millones, superando el 9,11% el monto registrado en el primer trimestre del 2020, según cifras de la Cámara Nacional de Pesquería. Esta cifra es una de las tantas bondades de esta actividad para el área económica del país, pero que los pequeños y medianos pescadores aún son los principales perjudicados en varias aristas. Así lo reconoce el legislador Javier Santos, coordinador de la subcomisión que trató la iniciativa. El informe para primer debate cuenta con varias incorporaciones como los principios. Los principios son de sostenibilidad y sustentabilidad de la actividad pesquera para que los pescadores puedan mantener su actividad de manera permanente y un principio de progresividad y obviamente de proporcionalidad en el sentido de las multas que se están cobrando a los pescadores. Entonces, todos estos principios han sido considerados en 15 artículos que se están analizando, se están revisando. Durante las comisiones generales de los pescadores se conoció una de las principales demandas como son las sanciones y multas desproporcionadas. Para ello, la mesa legislativa plantea la siguiente tabla. Sanción leve, un salario básico. Grave, de 2 a 3 salarios básicos unificados y muy grave, de 4 a 6. Multas por una infracción es de $80,400. Eso es preocupante y cuando el barquito dice que vale $20,000-25,000, aparte de cobrar la multa, pues que no tienen con qué pagar, así vendieran el barco, no cubre. En cuanto al ente rector, también hay cambios, como mayor control de este organismo. Necesitamos que el ente rector asuma su rol de creación del reglamento, de normas técnicas que le permitan a los pescadores ejercer la actividad de manera adecuada y sobre todo, mucho más control. En la propuesta además incluyó que el ente rector, en el término de 60 días, a partir de la vigencia de la ley, coordinará con la Autoridad de Medio Ambiente Nacional la obligatoriedad de establecer prohibiciones temporales de comercialización de ejemplares, partes o derivados de toda clase de rayas, tiburones y especies protegidas amenazadas y en peligro de extinción capturados como pesca incidental. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. Los principales roles de la Asamblea son legislar y fiscalizar. Legislar porque es donde se construyen las leyes y fiscalizar porque tiene la potestad de inspeccionar actos de las funciones del Estado. Para ello,
puede convocar a autoridades, ciudadanos, empresa pública o privada y dar seguimiento. Incluso las decisiones pueden trasladarse al Pleno. Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora les contamos que la Comisión de Desarrollo Económico ya recibió las observaciones que se recogieron en el primer debate del proyecto de ley de desarrollo económico y la sostenibilidad fiscal, calificado como urgente en materia económica. Este proyecto que fue remitido por el Ejecutivo. Precisamente sobre el tema vamos a dialogar con el asambleísta Francisco Jiménez. Gracias, asambleísta, por aceptar este espacio de entrevista. Coméntenos un poquito cómo va a procesar la Comisión de Desarrollo Económico estas observaciones, que son, si no me equivoco, 19 observaciones que se recogieron en el primer debate en el Pleno de la Asamblea. Hola Lorena, ¿cómo está? Muchos saludos a usted y a quienes nos siguen a esta hora. Muy complacido de poder compartir este espacio. Efectivamente, se recogieron un número importante de observaciones luego del primer debate, que ya han sido procesadas y que han dado motivo o han permitido conformar el informe para segundo debate. Así que en el transcurso de la semana que ya está pronta a comenzar, estaremos pues abordando ese informe. Seguramente habrá debates en el Pleno y después pues seguiremos el trámite correspondiente que deberá culminar en una votación antes de enviarlo, por supuesto, al Ejecutivo. Asambleísta, ahí se han registrado algunos temas, algunos nodos críticos, como por ejemplo las modificaciones al impuesto a la renta, el cálculo de deducciones, el cálculo también para el ICE, la eliminación de exoneraciones del IVA, el impuesto a la herencia. ¿Cuáles son un poco los temas que necesitarían definirse o afinarse un poco más ya en el informe para segundo debate? Bueno, justamente eso es lo que acaba de mencionar. Las deducciones han estado pues en boca y en la cabeza de todos y se ha discutido mucho sobre eso. Por ahora estamos en un techo de 10.000. La base imponible para el impuesto a la renta a partir de 2.500 por lo pronto. También lo que tiene que ver con las contribuciones temporales, que es para, en el caso de personas naturales, por una sola vez en el 2022, para personas que tengan un patrimonio de más de $1 millón, y si se trata de sociedad conyugal, para más de $2 millones. Las facilidades que ahora van a existir en términos de convenios transaccionales para el SRI, para poder solucionar las obligaciones tributarias que estén pendientes, y en fin, una serie de aspectos que lo que buscan es reactivar la economía ecuatoriana, dar reglas previsibles a los usuarios y a quienes deben asumir estos impuestos y, por supuesto, darle sostenibilidad a las finanzas fiscales, porque efectivamente hemos venido de tumbo en tumbo un poco en la economía y son cosas que debemos corregir. No solamente la coyuntura, que de por sí es difícil, sino también lo que tiene que ver con la estabilidad del país, y para eso necesitamos construir un mapa de gastos permanentes que sea predecible, que sea razonable, que sea equitativo y que sea justo. Con las observaciones que recibió ya la comisión en el primer debate y que deberán ser procesadas, como ya lo ha dicho, ya será esto en la construcción del informe para segundo debate, ¿cambiaría o se modificaría mucho de la propuesta inicial o hacia dónde apuntan estas modificaciones? Los márgenes no creo que se modifiquen mucho, pero probablemente sufran modificaciones. Si se modifican mucho, entonces la propuesta de reforma pierde sentido, porque no nos olvidemos que el objetivo es recaudatorio y de estabilización. Entonces, si es que cambiamos mucho esos conceptos o cambiamos mucho esos montos, la propuesta pierde su sustancia. Seguramente habrá modificaciones, porque aquí no hay imposiciones ni unilateralismos de nadie respecto de nadie, pero serán cosas que tendremos que hacerlo siempre pensando en que lo que buscamos es la reactivación y la sostenibilidad de las finanzas, pero también pensando que quien más tiene es el que más debería afrontar esta propuesta. Por eso es que, entre todo, incluye más o menos a unas 190.000 personas, que son el 2.4 de la población económicamente activa del país, que, como sabemos, cuenta actualmente 8 millones de personas. 190.000 personas que se verían inmersas en esta recaudación hacia este grupo. Ahora, usted ha mencionado, asambleísta, que con este proyecto lo que se pretende precisamente es recaudar para tener, obviamente, liquidez. ¿Cuánto se estima recaudar ya cuando entre en vigencia esta ley?
Y también en la comisión se había resaltado que se había tratado de mantener equilibrios para que no afecten ni al uno ni a otro sector económico. Esto va a ser así en la realidad porque nos habla de estabilizar la economía de nuestro país. Esa es justamente la idea. Lo que se prevé recaudar en los 2 años de implementación de la reforma es aproximadamente 1.900 millones. No nos olvidemos que hay contribuciones que son temporales, como en el caso patrimonial, y que tienen que ver con personas naturales, que será más o menos, generará un recurso que tiene que ver con el 0.07% de la población económicamente activa, o sea que estamos hablando de 6.000 personas, y como ya dije, dentro de los montos que hablamos, pero eso es una contribución temporal. La otra para las empresas, que es más o menos el 3% de todas las que declararon su impuesto a la renta durante el año 2020, entonces es una fracción bastante reducida de la población económicamente activa, pero esas son las temporales. Las permanentes, que tienen que ver con el impuesto a la renta, generan algunos cambios, es decir, quienes ganan más de 2.500, es decir, con 2.500 en adelante, son aquellos que van a haber reformado su cuadro tributario de contribuciones hacia arriba, por supuesto, pero los que ganan de 2.500 para abajo no van a verse afectados porque van a estar básicamente dentro de la misma franja y con las mismas contribuciones. Bien, muchísimas gracias, asambleísta Jiménez, por la explicación. Ya nos ha explicado cómo va a trabajar la comisión, cuáles serían las posibles modificaciones y cambios, todo esto luego que se recogieron las observaciones en el primer debate en el Pleno de la Asamblea. Nos vamos a una pausa. Porque en ellas se aprueban los informes para primer y segundo debate de las leyes. Las comisiones son el espacio de mayor profundidad de debate, porque es ahí donde se aprueban los textos que llegan al Pleno de la Asamblea. Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora les comentamos que la próxima semana estaría listo el informe del Comité de Ética respecto de la denuncia en contra del asambleísta Egner Recalde, a quien se lo acusa de cobros indebidos a sus ex colaboradores de despacho. El Comité de Ética culminó la etapa de sustanciación de práctica de pruebas, tanto documentales, testimoniales y materiales, dentro de la denuncia del asambleísta Egner Recalde, a quien se lo acusa por cobros indebidos a sus ex colaboradores de despacho. Y su reglamento tengo 5 días para preparar el informe, para poner en conocimiento de los miembros del Comité de Ética para que ellos me aprueben el informe o desaprueben el informe. Entonces voy a trabajar de manera responsable. La asambleísta Joana Moreira, denunciante, aseguró que en todo proceso se ha demostrado que el legislador incurrió el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y que debe ser sancionado. Tenemos audios en los que se puede ver de forma cronológica cómo se empieza solicitando estos recursos económicos, como incluso el asambleísta Egner Recalde ratifica que hay que comenzar a cobrar y que tiene que cubrir gastos de campaña. Sabemos que de parte del Comité de Ética se puede realizar un informe en el que recomienda el Pleno de la Asamblea Nacional la destitución del asambleísta Recalde. Mientras que la defensa del acusado alega que no existen fundamentos para juzgar al legislador. Está demostrada la farsa, la mentira ante la Comisión de Ética. Yo aspiro que los señores de la Comisión de Ética, que veo que tienen un criterio muy bien formado, sepan analizar estas contradicciones y realmente archiven este caso. Luego que el presidente del Comité de Ética socializa el documento del informe, los integrantes tendrán 72 horas para presentar observaciones para su posterior aprobación. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. La Comisión de Soberanía y Seguridad Integral abocó conocimiento del proyecto de ley del uso progresivo, adecuado y proporcional de la fuerza. El exasambleísta César Solórzano acudió a la mesa legislativa para explicar el alcance de su propuesta.
Este miércoles, la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral recibió al ex legislador César Solórzano, proponente del proyecto de ley orgánica sobre el uso progresivo, adecuado y proporcional de la fuerza, quien expuso los alcances de la norma. Solórzano explicó que la misma tiene como premisa el respeto a los derechos humanos, la protección a la vida e integridad personal. En el momento que cualquier movilización, manifestación social, ya sea pacífica o se tome violenta, para mantener la paz en el orden público, respetando por supuesto los derechos humanos y el derecho a la vida, tomando en cuenta la legitimidad, proporcionalidad y algo muy importante que este proyecto de ley contiene, que es la rendición de cuentas. Solórzano además dijo que el uso progresivo, adecuado y proporcional de la fuerza se aplicará solamente para neutralizar y reducir el nivel de amenaza y resistencia. En defensa propia o de otras personas, en caso de riesgo actual, real y legítimo e inminente de lesiones graves de muerte y para evitar la comisión de un delito. Legisladores integrantes de la mesa legislativa coincidieron en la pertinencia de la norma en contexto de la crisis carcelaria que vive el país. Este tipo de leyes precisamente son las que se tienen que tratar en la Asamblea para que la Asamblea pueda contribuir con las armas jurídicas que necesita nuestra fuerza policial y las instituciones para poder ejercer bien su trabajo. De que esto se haga de inmediato, que esto se haga rápido, que la policía tenga el marco jurídico necesario para poder actuar. En su exposición, el proponente además comentó que la iniciativa se construyó con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo. Jennifer Carrera, Televisión Legislativa. La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana avanza en el trámite de control político sobre la suscripción de contratos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. El gerente de la CNT entregó detalles del proceso en la mesa legislativa. El gerente general de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, Ralph Suástegui, defendió los procesos de contratación de servicios por asesoría legal. Según Suástegui, la actual administración suscribió un nuevo contrato con parámetros definidos. ¿Qué exigimos nosotros en este proceso? 13 profesionales del derecho con título desde cuarto nivel. Aseguró que este contrato es diferente a los suscritos por las anteriores administraciones. En este contrato de los compadres se exigía la experiencia de $75,000 y que haya sido contratado al menos por 7.500 en los últimos 15 años. Para defender un caso de $22 millones. En la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, Suástegui aseguró que el actual contrato por la prestación de servicios contiene parámetros como $950,000 de experiencia y contratos. El monto mínimo de contrato, 7.500 versus 237.500. El asambleísta Ronnie Aliaga, de las filas de UNES, planteó varias interrogantes al gerente general de CNT. ¿Por qué se debería pagar un honorario por éxito de $1.500.000 si existe el pago de un pago entregable fijo de $400,000 por cumplir con el objetivo de la contratación? Usted bien ha hecho referencia al contrato de los compadres, donde dos compadres se pretendían ganar $265,000 del presupuesto de los ecuatorianos con un abogado de 10 años de graduado. Nosotros hemos contratado una firma de abogados y una firma con experiencia probada en contratos que ya ha llevado en naturaleza de procedimientos judiciales. La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional lleva adelante un proceso de control político a la suscripción de varios contratos por asesoría legal por parte de CNT. Ricardo Bravo, Televisión Legislativa. El representante de la corporación La Favorita acudió a la Comisión del Derecho a la Salud para entregar sus observaciones al proyecto de ley para reducir el desperdicio de alimentos. El gerente pidió a los comisionados que se aclaren los artículos relacionados a la donación de alimentos. La Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional continuó con el análisis del proyecto de ley para reducir el desperdicio de alimentos. Para ello recibió las observaciones de Rubén Salazar de la Corporación La Favorita. En el artículo 7 se menciona la prohibición de destruir alimentos. Y aquí creo que hay que considerar casos que es necesaria la destrucción.
En muchos casos tenemos alimentos que definitivamente están totalmente descompuestos. Salazar propuso que el texto detalle de mejor manera el tipo de alimentos que pueden ser donados. Inclusive a veces hay muchas fábricas o muchos proveedores nuestros que nos dan en cuenta que dicen que han tenido problemas con los lotes de fabricación de tal o cual producto, nos piden retirarlo y entiendo que esos productos en algún momento pues tienen que ser destruidos porque no cumplen con los estándares de calidad. La Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional recibirá nuevos aportes para este proyecto de ley. Hasta el momento no existe una fecha definida para aprobar el informe para primer debate. Ricardo Bravo, Televisión Legislativa. La Comisión de Niñez escuchó de manera virtual al ministro de Inclusión Económica y Social, quien explicó sobre el cumplimiento de la Ley de Contratación Pública referente a la liquidación de convenios de los años 2020 y 2021. Los próximos días, la Mesa Legislativa convocará a la ministra de Salud. Con el objetivo de fiscalizar el cumplimiento de la Ley Orgánica de Contratación Pública para la liquidación de los convenios del año 2020 y 2021, la Comisión de Niñez recibió al ministro de Inclusión Económica y Social para que informe además sobre las acciones de apoyo y acompañamiento familiar a comunidades beneficiarias. Es así que Esteban Bernal expuso el presupuesto, la cobertura, el número de convenios, tanto para la atención domiciliaria, los centros gerontológicos de atención diurna y residencial y los espacios de socialización y encuentro, y aseguró que el Ministerio de Inclusión cuenta con los recursos necesarios. Hasta el 23 de mayo del 2021, previo a la toma de las riendas del gobierno nacional, se mantenía una deuda de $4.067.000 aproximadamente, y ahora nosotros se evidencia un pago del 97% de esos recursos que les estoy mencionando. Eso significa que al 13 de noviembre se ha incrementado la atención, la cobertura de atendida en un 96%. Asimismo, indicó que se realizarán modificaciones y acciones con el Servicio de Contratación Pública para el pago de los cooperantes, con el objetivo de distribuir mejor los recursos y la ejecución de los programas. Una de ellas, primero, como ministerio, vamos a proceder mediante acuerdo ministerial que estará siendo emitido en los próximos 15 días. Hemos estado revisando algunos temas de carácter normativo. En la mesa legislativa surgieron inquietudes respecto de los recursos destinados para los centros de atención de personas vulnerables. Sobre todo, existe preocupación por las personas víctimas de la pandemia. Y escuchar también a los cooperantes para entender también desde la perspectiva de ellos cuáles son los problemas que tienen con esta situación. Porque lo que pasa aquí es que estos cooperantes están dando servicios a las personas más frágiles, más vulnerables de nuestra sociedad. Niños institucionalizados que vienen de hogares con violencia sexual. Tras escuchar al ministro, los comisionados resolvieron invitar en una próxima sesión a la ministra de Salud. Luego de ello deberán elaborar un informe sobre las respuestas y las necesidades que quedaron pendientes. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. Bien, ya sí concluimos esta emisión, amigos, pero recuerden que ustedes pueden seguir de cerca el trabajo de todas las comisiones a través de sus cuentas de Twitter. Hasta la próxima.